Buenas noches. Hoy es el 13 de febrero del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a nuestra presentación semanal en larouchepac.com. Hoy me encuentro en el estudio con Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Benjamin Denniston del equipo científico de LaRouchePAC. Y los tres nos reunimos con Lyndon LaRouche y Helga LaRouche esta tarde. Así que las preguntas que escuchen se las presentamos y ustedes escucharán la respuesta que ellos nos dieron. Así que la primera pregunta es la pregunta institucional y quiero pedirle a Jeff Steinberg que la aborde y dice lo siguiente. Señor LaRouche, se logró un acuerdo para terminar la pelea en Ucrania después de pláticas maratónicas en Bielorrusia. Los líderes de Rusia, Ucrania y Alemania anunciaron que habría un cese al fuego empezando el 15 de febrero y también incluye el que se retiren las armas y haya intercambio de prisioneros, pero se tienen que resolver diferentes cuestiones. Los rebeldes prorrusos firmaron el acuerdo y miles de personas murieron en el año que ha habido en esta región. Este acuerdo incluye que las armas pesadas se saquen de las zonas de conflicto, empezando con el 17 de febrero y se complete en 2 semanas. El cese al fuego empezará a la 1, al primer minuto del 15 de febrero. Todos los prisioneros deben ser liberados y habrá amnistía a los que participaron en la pelea. Se sacarán los grupos armados, las armas y los mercenarios del territorio ucraniano y se volverá a la vida normal en las zonas de los rebeldes, levantando las restricciones y la reforma constitucional que permite la descentralización de las regiones rebeldes para final del 2015 y el control de la frontera de Ucrania con Rusia si las condiciones se cumplen para final del 2015. Señor LaRouche, ¿usted cree que este acuerdo puede terminar el conflicto en Ucrania? Gracias, Matt. Pienso que es importante reconocer que no hablamos en verdad de la perspectiva de un conflicto limitado en Ucrania. De lo que hablamos es dos opciones existenciales entre una guerra general con la excusa de una pelea en Ucrania, pero que rápidamente conduciría a un conflicto entre el oeste y el este y que sin duda se convertiría en una guerra termonuclear, que sería una guerra de extinción. Así que los gobiernos europeos, Francia tomó el liderazgo en particular, haciendo que Alemania participara debido a la fortaleza de Alemania en Europa, pero la determinación de Obama de darle armas ofensivas en Ucrania garantizaría el que se escalara esto hacia una guerra prolongada que se convertiría en una guerra con Rusia y sería un preludio a una guerra general. Así que como resultado de eso hubo un esfuerzo de último momento por parte de los gobiernos europeos para organizar un tipo de un cese al fuego. Así que es importante darse cuenta qué tan precaria es la situación, qué tan cerca estamos al surgimiento de una guerra general y darnos cuenta que las acciones que los gobiernos europeos han tomado, que fueron obviamente apropiadas y acciones necesarias, se tomaron debido a un sentido de una desesperación total. Si estas pláticas no hubieran sucedido, probablemente hubiéramos escuchado ya hoy día por parte de Obama de que Estados Unidos empezaría a dar armas al gobierno ucraniano y esa acción por sí misma sería el gatillo para una escalada mayor. Así que en otras palabras, de ninguna manera hemos salido del peligro en términos no solamente de la amenaza de una guerra limitada y que el conflicto continúe como lo hemos visto en el último año, pero hubiéramos estado al borde de una guerra que rápidamente se convertiría en una guerra
general. Así que pero el hecho es que este acuerdo, incluso este acuerdo de cese al fuego limitado, es muy frágil. Uno de los puntos que el señor LaRouche enfatizó es de que no puede haber garantías, no puede haber ningún tipo de seguridad de que se reduzcan las tensiones y que se resuelva la situación en Ucrania, mientras las redes neonazis que literalmente surgieron del grupo del aparato de la Segunda Guerra Mundial de Stepan Bandera, que trabajaron con los nazis y llevaron a cabo el genocidio de los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Y a menos que estas redes sean eliminadas, una manera en que esto sucedería es empezando inmediatamente con correr a Victoria Nuland de su puesto como asistente del secretario de Estado para cuestiones de Europa Oriental. Nuland es una infame porque dice que Estados Unidos gastó $5 mil millones en su esfuerzo para que Ucrania, atraer a Ucrania a una alianza con Europa y con Estados Unidos, y a ella se le encontraba en la Plaza Maidán en noviembre del 2013, durante el principio de la crisis, y estuvo repartiendo donas y persistentemente ha alardeado al hecho de que Estados Unidos, bajo su participación directa, llevó a cabo efectivamente un golpe de Estado en la Plaza Maidán, derrocó al gobierno de Yanukovych e instaló al gobierno que está compuesto de el grupo derechista y las brigadas paramilitares que están a cargo de los combates en el país. Así que no se va a detener esta crisis. Y esta es una capa que es la capa más superficial en la superficie de lo que se tiene que hacer para evitar una guerra mundial. Es importante que la gente entienda algo que no se entiende muy bien, incluyendo entre los principales líderes en Estados Unidos y en Europa. El hecho es de que lo que impulsa al por qué estamos ante el potencial de una guerra mundial de exterminio es de que el sistema financiero centrado en el transatlántico está en quiebra sin esperanza. No es la primera vez que usted escuchó esto de mí o por parte del señor LaRouche o nuestros colegas, pero ese es el hecho. Esto es lo que impulsa a la guerra. Vean qué es lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Vean a las redes financieras centradas en Londres y en Wall Street que financiaron a Hitler para que llevara a cabo un conflicto geopolítico contra la Unión Soviética. Vean a todo este sistema bancario y financiero que está en quiebra, en bancarrota, sin esperanza, y estamos al borde de que puede haber cualquier elemento que funcione como un gatillo que detone a todo esto, y todo este sistema podría hundirse en cualquier momento. Y hay diferentes catalizadores potenciales, incluyendo el derrumbe, la incertidumbre en torno a los precios del petróleo y del gas, y también hay un enfrentamiento supuestamente contra Grecia, pero de hecho es que todo el sistema imperial de las finanzas centrado en Londres y en Nueva York está acabado. Así que hay gente desesperada que están más que dispuestas de correr el riesgo de una guerra, incluso una guerra termonuclear, porque para ellos la alternativa de perder su poder político a medida que su sistema financiero se hunde es algo que no lo quieren aceptar.
lugar. Así que se tiene las circunstancias inmediatas en torno a Ucrania, se tiene a los nazis de Nuland, y es importante decir de si Victoria Nuland misma cree en estas ideas neonazis que abundan entre los grupos de Ucrania para que Alemania y Francia y que la sombra del revivir del renacimiento del nazismo, como ha surgido en el último año, es una razón para que desesperadamente busquen una solución a esta crisis en Ucrania. Y quiero concluir presentando un poquito más de antecedentes de lo que surgió en las últimas 24 horas, hace 48 horas exactamente. El miércoles en la noche hubo un evento en el Club Nacional de Prensa que fue en el cual habló el ex embajador a la Unión Soviética durante el gobierno de Reagan, el señor Matloff, y él participó directamente en las negociaciones entre el presidente Reagan y el presidente soviético Gorbachev en los últimos días del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Así que él tiene un conocimiento directo de la diplomacia entre Reagan y Gorbachev, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hubo un acuerdo en ese entonces que el fin de la Guerra Fría no resultaría como la llamada victoria de un lado y la destrucción del otro lado, sino de que iba a haber un acuerdo en que terminaría la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia dejaría de existir, la Unión Soviética sería desmembrada. Un elemento crucial de esto es de que a cambio de la destrucción del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, entonces los gobiernos occidentales no harían un esfuerzo de tomar ventaja de esta situación, y que en particular hubo un acuerdo que Ucrania permanecería un estado neutral y no habría un intento de hacer que Ucrania participara en una alianza geopolítica o económica contra Rusia. Así que los principios de toda la arquitectura del periodo transatlántico de posguerra fue violado, y el embajador dio un detalle de su conocimiento de primera mano de cómo Estados Unidos y el oeste en general violó los términos principales de este acuerdo, y Ucrania estuvo en el centro. Así que Ucrania no es una cosa que se puede mirar y entender incluso remotamente si no se comprende lo que ha pasado en los últimos años. Y el embajador Matloff también indicó esta preocupación. La mencionó explícitamente el presidente ruso Putin en la conferencia de Verkunda en Múnich, como se le llamó anteriormente, en el 2007, cuando Putin mismo dijo en detalle los acuerdos a los que se llevó a cabo y puso una lista de todas las violaciones, y advirtió que Rusia no iba a tolerar que todos estos acuerdos fueran destruidos. Y Nuland es típica del tipo de aparato neoconservador que ha funcionado en particular en torno a la Ucrania por más de una década. Así que estamos en una situación donde la provocación de guerra ha llegado a un punto crucial, y coincide con el hecho de que el sistema financiero transatlántico está en quiebra irreversible y puede estallar en cualquier momento, y por lo tanto la desesperación que proviene de las fuerzas del Imperio Británico, incluyendo algunos de sus principales títeres y manipulados, como el presidente Obama, como gente como Victoria Nuland, han llegado a un punto de ser extremadamente peligrosos. Así que la cuestión es si este acuerdo se mantendrá. Esto podría lograr una resolución pacífica de la crisis de Ucrania, y la respuesta es una pregunta más fundamental y directa.
¿Llegaremos a un periodo de guerra y caos a medida que el imperio británico se desintegra, o va a haber a una reorganización ordenada a la Glass-Steagall hamiltoniana, donde se borren todas las deudas de casinos y se retorne a la colaboración entre naciones soberanas, que era la visión de Franklin Roosevelt para la Segunda Guerra Mundial, porque Roosevelt quería que hubiera un nuevo sistema entre las naciones. Así que la verdadera pregunta, ¿estamos al borde de una guerra de extinción o estamos al borde de crear un nuevo sistema, de regresar a los principios centrales de las relaciones entre las naciones soberanas, que pueden ser las bases, las únicas bases para evitar una guerra duradera? Esa es la cuestión. Gracias, Jeff. Con lo que acabas de concluir, la desintegración del sistema financiero está llevándose a cabo en el caso de Grecia. Y la cuestión es de que si su deuda se va a eliminar, esta deuda sin valor, o esto nos llevará a una tercera guerra mundial. Esta situación, hasta la fecha, Alemania y el resto de la Unión Europea han tomado una línea dura con respecto a Grecia. El nuevo gobierno de Tsipras tiene la determinación de crear una conferencia de deudores al estilo de Londres del 52-53, pero Merkel se rehúsa. Y tuve la oportunidad esta semana pasada de hablar con uno de los líderes de Grecia, el señor Teodoro Katsanevas, que es un líder del partido Drachma 5 Star, que es miembro del Parlamento por varias décadas, es un profesor de economía en Atenas y es un aliado del nuevo gobierno allí, de Tsipras Kamenos, y él grabó una declaración para la conferencia del Instituto Schiller que se llevará a cabo en Nueva York, y dijo en su declaración que la postura por parte de la Troika y de las instituciones financieras relacionadas en realidad está empujando más a Grecia en dirección a Rusia, lo cual significaría que Grecia puede ser el primer país en Europa que abandone al barco que se hunde del euro, abandone el barco que se hunde del sistema financiero y que se sume a los BRICS. Y obviamente esto catalizaría una reacción en cadena de otros países que están en similares posiciones como Grecia, para que continúen y hagan lo mismo. Y yo pienso que ese es un buen ejemplo de lo que el señor LaRouche estaba indicando la semana pasada cuando dijo que con respecto a Wall Street y a la ciudad de Londres, su arrogancia los llevará a su propia destrucción. Ahora, Syriza ha hecho un llamado para que haya manifestaciones de solidaridad en el mundo entero, empezando este miércoles y hasta la semana próxima. Miembros del movimiento de LaRouche atendieron una de estas manifestaciones en la ciudad de Nueva York, y esto fue transmitido en una de las principales estaciones griegas en la zona de Nueva York, y en donde entrevistaron a uno de los activistas de LaRouche PAC y distribuyeron un volante en esta manifestación, que quiero leer un par de extractos antes de que le pida a Jeff que responda esta pregunta en detalle. Pero este volante fue escrito muy elocuentemente y aborda este asunto. Dice, el Comité de Acción Política de LaRouche es solidario con el pueblo griego hoy día. Somos estadounidenses que reconocemos que la austeridad extrema, las condiciones brutales y el genocidio impuesto sobre el pueblo griego por la Troika surgen de la quiebra fiscal actual de los regímenes monetaristas de Wall Street y de Londres. Ellos, no el pueblo de Grecia o su gobierno, son los que están en bancarrota. Solo pueden existir canibalizando a todas las poblaciones para apoyar su burbuja financiera que han creado y precipitando una guerra mundial, empezando con el plan actual para una guerra contra Rusia. Las
alternativas empiezan con el reconocimiento que ellos son los que están en bancarrota, que sus acciones no tienen más el aura de inevitabilidad y que el emperador no tiene ropas. Somos norteamericanos que reconocemos que una nueva alternativa audaz futura para la humanidad ha sido presentada por el grupo de las naciones BRICS y que un salto enorme en ese desarrollo potencial fue creado con las elecciones griegas. Los BRICS proponen desarrollar la infraestructura económica física de la Tierra y extender el dominio de la humanidad en el sistema solar, además de aprovechar la energía y la imaginación de los jóvenes en aventuras audaces a nombre de la humanidad. Los BRICS proponen que la economía esté al servicio de las necesidades y la dignidad del hombre en lugar de la continuación del sistema monetarista en bancarrota que está esclavizando y matando a las poblaciones y que proponen a través de la guerra mundial exterminar a la raza humana. El volante también dice, somos norteamericanos que permanecemos aparte de nuestro gobierno actual, que actúa consistentemente bajo el dedo británico y de Wall Street. Por un lado, miramos al pasado norteamericano y en ese espíritu nos opusimos al sistema británico e impusimos a través del gran genio neoyorquino Alexander Hamilton una nueva forma de gobierno y economía en este país, un gobierno dedicado a la invención científica, al bienestar general, un gobierno que sacó su inspiración de las mejores culturas europeas, incluyendo específicamente a los filósofos griegos y poetas Sócrates, Platón, Esquilo, Eratóstenes y el gran renacimiento italiano, a través del cual la humanidad dio un salto fuera de la edad de las tinieblas impuestas por la oligarquía. Por el otro lado, buscamos crear un futuro digno de humanos. Aplaudimos su valor y estamos con ustedes. Urgimos que sean líderes en Europa con las naciones de los BRICS hacia un nuevo renacimiento humano. Hay un límite al poder del tirano. En las palabras de ese gran poeta Federico Schiller, en sus manos se les da la dignidad del hombre. Protéjanla. Se hunde contigo, se eleva contigo. Jeff, quisiera invitarte a que abordes esta pregunta a fondo. Debo decir que había un volante. En el volante había una parte que hablaba de que el emperador no tiene ropas y uno le da la idea de la reina de Inglaterra que está desnuda y que da miedo. No es Grecia quien está en bancarrota. A Grecia se le ha saqueado a la población de Grecia, se le ha sometido a algo que se le puede llamar un genocidio. Pero el sistema en su totalidad, el sistema británico de imperio de billones de dólares, se calcula que son 1,7 billones de deudas de casino que no se pueden pagar. Ese es el verdadero problema. No sé a dónde irá esto, pero en las últimas horas, después de que se reunieron los ministros de finanzas de Europa hace un par de días y fueron insistentes en mantener la línea dura contra Grecia y que Grecia debía imponer las condiciones de austeridad de la Troika. De repente, ayer en la tarde se anunció que iba a haber una reunión de jefes de Estado. Hoy día no tenemos los resultados de esto, pero los jefes de Estado europeo tal vez reconozcan, a medida que reconocen el peligro de guerra inminente, tal vez se entiendan que es su sistema lo que está en quiebra. Y hay funcionarios alemanes que piensan que al mantener la línea dura, de alguna manera u otra pueden obligar a que Grecia se salga del euro y que sea un ejemplo al castigar a Grecia por tomar esas acciones y que de eso iban a mantener a la situación donde no haya una estampida y que otros países como España, Portugal, no salgan y hagan que todo estalle. Pero ha habido un análisis muy franco de bancos
bancos importantes europeos y estadounidenses en la última semana de que esto es falso, porque la salida de Grecia del euro catalizaría una crisis global europea, y ese derrumbe inmediatamente tendría un impacto en Wall Street, donde los 4 bancos más importantes de Wall Street se están envueltos en las derivados más grandes, y desde el punto de vista político no solamente estallaría ante Obama, que ha sido un lacayo del sistema bancario londinense, pero también estallaría ante el Partido Republicano debido a su compromiso de esclavo de proteger a los intereses de Wall Street por encima del pueblo norteamericano. Así que estamos en un momento crítico, y las acciones bien pensadas y que han sido válidas se pueden tomar a cabo ahora, y que Grecia, al declarar de que no van a aceptar los acuerdos de la Troika, ha dejado claro que ha creado las circunstancias donde Europa y por lo tanto Estados Unidos vayan a una crisis financiera, si no es que a una guerra general, a una guerra termonuclear tal vez, pero que la alternativa, mientras el sistema actual se mantenga, va a ser un caos. No hay una coincidencia de que los principales líderes de la monarquía británica, incluyendo el príncipe Felipe y la reina de Inglaterra, hablan de que haya una reducción de la población. El príncipe Felipe habla de que se reduzca la población en un 86%, asesinando a miles de millones de habitantes, porque estas son las medidas desesperadas que ellos buscan implementar para mantener a su sistema intacto. Así que una de las medidas que se necesitan tomar, que sería la única alternativa en lugar de continuar en este camino de guerra o de caos, es que inmediatamente se debe implementar el tipo de una reestructuración de la deuda ordenada al estilo de la Conferencia de Deudores de 1953. Bajo estos acuerdos, 50% de la deuda alemana que se remontaba al Tratado de Versalles, esto fue eliminado, y la porción reducida se pagó en un periodo de 30 años a bajo tasa de interés, y esto se pospondría si había un conflicto con la necesidad de tener un desarrollo económico. Se tiene que regresar a la Glass-Steagall. Debe haber un acuerdo para restablecer un sistema de tasas de interés fijos, y las materias primas que se apuestan, que en el casino se debe regresar a un crédito hamiltoniano a través de varias instituciones nacional e internacionalmente. Aquí ya tenemos importantes iniciativas por parte de las naciones de los BRICS, en particular de China. Sabemos que tienen un banco de inversión de infraestructura asiática, y que las naciones de los BRICS crearon un nuevo banco de desarrollo, y China ha iniciado un banco de desarrollo para financiar la ruta de la seda marítima. Así que ya hay una estructura que existe, que es parte de las reformas que son urgentemente necesarias para no aceptar continuar bajo un sistema bestial de imperio, y que los gobiernos deben crear la oportunidad para que la humanidad desate sus poderes creativos que la humanidad tiene, de la capacidad creativa de hacer descubrimientos científicos. Y estamos en una situación hoy día donde el retorno a este tipo de medidas es absolutamente vital. Cuando el presidente Obama estuvo en Pekín a finales del año pasado en la reunión de APEC, y tuvo una reunión al margen con el presidente Xi Jinping, el presidente chino le dejó claro que invitaba al presidente estadounidense a participar en el Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, y que el mundo
no puede existir con un sistema financiero británico que pueda coexistir con un nuevo sistema que surge. Estamos en un punto de crisis y la única opción viable es que Estados Unidos rompa con el imperio británico y que básicamente se sume a los BRICS. La verdad es de que si uno regresa, se remonta y entiende a la historia norteamericana desde la Revolución Norteamericana y la creación del sistema de Hamilton y el sistema de Lincoln hasta la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos funcionaba en base a promover globalmente el sistema hamiltoniano. Había asesores claves en Alemania que colaboraron con Bismarck. Había economistas norteamericanos en la corte de Meiji de Japón. Había estadounidenses que trabajaron con Sun Yat-sen. Ingenieros norteamericanos trabajaron con Rusia para completar el tren transiberiano. Y el concepto se ha restablecido por LaRouche y Helga LaRouche con el puente terrestre eurasiático, que era la parte clave de la política norteamericana cuando salimos Estados Unidos de la guerra civil como la nación industrial más grande del mundo y queríamos diseminar estas virtudes alrededor del mundo. Así que no hay nada más apropiado para que Estados Unidos rompa con el imperio británico, rompa con Wall Street y acepte la propuesta del presidente Xi Jinping de que Estados Unidos juegue un papel líder junto con las naciones de los BRICS y otras naciones que están agrupadas en torno a las iniciativas de los BRICS. La política que salió del sistema hamiltoniano a finales del siglo XVIII y siglo XIX, por lo tanto, Estados Unidos debe retomar su lugar natural como líder de este tipo de movimiento para la humanidad y que finalmente el humano pueda ver que es ser un ser humano. Esta no es una crisis griega, esta es una crisis de toda la humanidad y en el frente económico, al igual que en el frente de la guerra o de la paz, hemos llegado a un momento de enfrentamiento. Las respuestas y las opciones se encuentran en la mesa de discusión y es necesario que muchos de ustedes entiendan lo que verdaderamente sucede y no y que la prensa no los haga tonto. Hay que entender, retomar y darse cuenta de lo que es la verdadera historia de Estados Unidos y cuáles son los puntos existenciales que están en la mesa de discusión, ya sea la crisis de Ucrania o la crisis griegas, y que se sumen a las políticas correctas. Muchas gracias. La última semana, la gente se habrá dado cuenta que el señor LaRouche ha dado mucho énfasis en una presentación que él hizo hace una semana, el 3 de febrero, el martes, a un grupo de sus asociados, que yo pienso es importante para presentar la discusión en su contexto adecuado. Hemos hecho esta presentación del señor LaRouche y el audio la gente la puede escuchar si no lo han hecho, porque lo que el señor LaRouche hace ahí, él hace que toda la cuestión sobre el peligro existencial que la humanidad ahora enfrenta y todas las diferentes políticas y los asuntos asociados con esto, dentro del contexto de la pregunta mucho mayor de cuál es la identidad y la misión de la especie humana. Cuando uno da un paso atrás y hace la pregunta, ¿por qué de hecho existimos en primera instancia? Lo que el señor LaRouche enfatizó es cuando uno ve a todos los asuntos que son efímeros en la política, etcétera, desde un punto superior de cuál es la responsabilidad de la humanidad como una especie creativa, la única especie que conocemos no solo en el sistema solar o en la galaxia, el único del que sabemos en todo el universo, que presenta todo en una perspectiva diferente y las cuestiones sobre lo que se debe hacer
debe traer más claridad y definición. Hoy día el señor LaRouche elaboró un poquito más en este diálogo cuando hablamos con él, y él enfatizó que los animales contienen dentro de sí mismos sus limitaciones que son diferentes entre las diferentes especies animales, pero la característica general de lo que es ser un animal es este límite del que ningún animal puede sobrepasarse. Los humanos no son limitados por nada externo y solo nos autolimitamos por las restricciones que le ponemos a nuestra propia especie. Y él enfatizó que el científico ruso Vladimir Vernadsky tenía una solución muy rigurosa sobre de qué manera el hombre se diferenciaba del simio, pero uno que encuentra esa diferencia de que el hombre no es una animal, entonces surge una pregunta más. Si el hombre no es un animal, entonces ¿qué es? Tal vez estos sean palabras mayores, pero quiero invitar a Ben Denniston a que venga al podio a presentar, por lo menos empiece a abordar esta cuestión. Gracias, Matthew. Estoy de acuerdo que es una pregunta muy difícil, pero el señor LaRouche está abordando lo que enfrenta la sociedad, y él enfatiza. Sonará como un cambio de tópico, pero él dice que esto es exactamente lo que se necesita. Se debe poner esto como en el plano principal, dado a la situación histórica. Debemos reconocer cuál es la verdadera sustancia, cuáles son los verdaderos principios en juego. Como dijiste, él enfatiza de que este asunto de la verdadera naturaleza de la humanidad, el entender el verdadero destino de la humanidad, debe estar al centro. Y pienso que debemos pelear para desarrollar una comprensión superior de qué es lo que hace que la humanidad sea singular y que es distinta de cualquier forma de vida humana con quien compartimos este planeta. Esto no es una diferencia en características de especie. Quiero abordar esto y desarrollar este punto que el señor LaRouche ha enfatizado. Tomemos a cualquier especie animal. Podemos encontrar las diferencias entre la especie animal A y B en características específicas ecológicas de especie que define a esta especie o define a esta otra especie, y le da cierta base de medir la diferencia. Pero cuando uno ve a la humanidad, no es simplemente una especie diferente, pero ¿qué es lo que separa a la humanidad de toda la especie animal como clase? ¿Qué es lo que hace que la humanidad esté aparte de toda forma animal? Y cómo esta diferencia se expresa y se demuestra. Y más importante, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? Y cómo podemos entender la fuente de esa distinción de la humanidad. Así que el señor LaRouche enfatizó que para hoy, en este momento histórico en particular, significa que las implicaciones de esto debemos ver a la humanidad desde el punto de vista de nuestra relación al sistema solar en su totalidad. Y que el progreso más importante en cualquier parte del planeta que se haga en esta dirección es lo que se hace en China. Es lo que hace China con su programa espacial. Lo que China hace, como lo dijeron los astronautas de la misión Apolo, es lo que se hace para toda la humanidad. Y el señor LaRouche enfatizó que China busca la verdadera naturaleza de la humanidad y su verdadero destino, definido implícitamente por Kepler de una manera muy específica. Jason Ross ha hablado en este programa y en otros lugares, mi colega del sótano, varias perspectivas importantes del trabajo de Kepler en particular. La humanidad no es un ser de la carne, por así decirlo. Es como puede uno ver el trabajo de Kepler. No es un ser de este planeta. Tal vez vivimos en este momento en la Tierra y somos hechos de carne y compartimos
todos los elementos fisiológicos y biológicos de las características animales de los mamíferos, pero la distinción de la humanidad, como Kepler lo demostró, y que es una continuación del trabajo de Nicolás de Cusa, es ese poder singular que Kepler utilizó, que no surge de nada de lo que conocemos de la carne y no surge de nada de la biología humana o del cerebro humano, que es la verdadera fuente de esta distinción. Y quiero tomar tiempo para entender, de ver el trabajo de Kepler desde el punto de vista de Bernatsky. Y Matthew hizo referencia al trabajo de Bernatsky, y el señor LaRouche ha puesto mucha énfasis en el trabajo de Bernatsky para ayudarnos a entender, y eso es lo que quiero presentar hoy. Y que en particular pienso que es importante porque su distinción rigurosa y científica de las diferencias cualitativas entre tres fuerzas de acción que moldearon al planeta, y estas acciones de actividad que determinaron la superficie, que es los procesos abióticos, que no son vivos, la materia viviente, que son diferentes a los procesos no vivos, y Bernatsky definió esta distinción, y la sociedad humana, la actividad definida científicamente como distinta de la simple vida animal. La principal contribución de Bernatsky era dar una distinción rigurosa entre estas fases cualitativas, y yo pienso que entender esto es importante enfatizar la importancia de cómo actuó Bernatsky. Él vio esto como procesos de cambio, no estaba estudiando objetos, y es algo que los científicos tienen mucha dificultad en apartarse de esto. Tienen una obsesión con los objetos. Los científicos actuales se enfocan en los objetos en lugar de enfocarse en los procesos, en los cambios que ocurren, que es lo que Bernatsky estuvo mirando. Y hay que dar un paso atrás y decir cómo explicamos estos cambios, cómo explicamos estas huellas, cuál es la causa que gobierna el proceso. Y tenemos el trabajo de Bernatsky sobre la vida, y hasta donde podemos entender la vida hasta la fecha, la vida existe a nuestra experiencia como una expresión de la materia viva, en esto en particular que llamamos la biosfera, que es este medio de la corteza terrestre. Y como Bernatsky enfatizó, su estudio de organismos individuales o de especies, es que él dijo no se pueden separar los organismos de este proceso. La vida como la conocemos es un cambio continuo de energía y de materiales con este medio. Y la vida como se expresa no se puede separar de esto. Así que en lugar de simplemente lo que domina hoy en día, se estudia la morfología, la estructura, cómo aparece un organismo, es que se aborda como si fuera un objeto. Pero Bernatsky decía cuál es el impacto, el efecto de la especie en el planeta, qué efecto genera en el ambiente que la rodea, cuál es el proceso de cambio creado por esta forma de vida en particular y su existencia. Y reconoce que si se quiere llegar a esta distinción de cuál es la vida y lo que no es la vida, hay que observar al organismo y a los elementos del organismo, que son los mismos elementos químicos de un organismo no vivo. No encuentras elementos químicos singulares a la vida humana pero hay procesos que son singulares y únicos de la vida. En este medio de la biosfera hay estados de organización singulares asociados solamente con los procesos vivientes y no con los procesos no vivos. Y hay cambios únicos que solamente ocurren asociados con los procesos vivos. Por ejemplo, es por lo cual, y eso es algo que
Jason ha presentado en este programa en el pasado, y es por lo cual Bernansky estaba muy interesado en el fenómeno de la quiralidad en los organismos vivos, porque estos son procesos, son estados de organización que no tienen causa, no tienen base para existir en algo que conocemos en nada de lo que es el dominio abiótico. No se pueden explicar, no se pueden entender por lo que se conoce, por la química simple per se, y vemos otro factor en función. No podemos, es una expresión de actuar que es la huella de un nuevo principio, algo que existe que causa este cambio, que no se puede explicar de otra manera a menos que se reconozca que está creando un nuevo principio. En otras palabras, es la sombra que nos hace que la fuerza de la vida actúa y está organizando a este medio químico en una forma singular que no podía existir sin la intervención de la vida. Esto es una probadita de cómo abordó esto Bernansky. ¿Y qué sabemos de este principio de la vida? ¿Qué más sabemos que nos puede ayudar a entender esta distinción que el señor LaRouche enfatiza de la vida humana de la vida animal? Con la vida animal, esta expresión del principio de vida, de lo que no es vida, Bernansky muestra que la materia viva, ¿en qué contexto existe? Queremos saber lo que verdaderamente es la humanidad, que debemos entender el contexto en que existe la humanidad. Y Bernansky mostró que la materia viva, la vida en la Tierra, se caracteriza singularmente con el constante aumento del poder sobre el planeta y la habilidad que siempre en aumento de la vida en la Tierra como un fenómeno empírico se puede definir como una fuerza antientrópica, y más específicamente esto ocurre sobre procesos evolucionarios, en particular con el desarrollo de nuevas especies. Las nuevas especies se vuelven más poderosas, usan más energía, tienen mayor efecto en el ambiente. Se puede decir que esta huella en el medio de la biosfera, este principio de la vida que organiza y compone la superficie de la Tierra, se vuelve más poderosa con la creación evolucionaria de las especies. Pero, como dijo Matthew cuando habló, el señor LaRouche dice que cualquier especie individual tiene una relación fija. Cualquier especie individual tiene una relación con y este individual no puede hacer nada para cambiar esa relación. Así que el proceso de la vida en general aumenta, la materia viviente se vuelve más poderoso, pero solo con la creación de especies, con el reemplazo de formas inferiores de vida con formas superiores de vida. Y tal vez la forma más clara de este fenómeno son las grandes extinciones. El aumento del poder de la vida en este planeta está conectado con las grandes extinciones de la vida, y podemos hablar mucho sobre este tema. Al principio, el reino de los reptiles que eran previos a los dinosaurios, conectados con una de las extinciones más grandes que conocemos en los registros, el reemplazo de estos reptiles iniciales con dinosaurios, que también está asociado con otra gran extinción, el reemplazo del sistema de dinosaurios con el sistema más poderoso de los mamíferos, asociado con otra gran extinción. Incluso dentro del sistema de mamíferos, el reemplazo de sistemas de marsupiales regional y continentales. El Sudamérica estaba lleno de marsupiales como en Australia, pero cuando los continentes
el sistema de placenta de mamíferos tomó control sobre el sistema de marsupiales y se conectó con grandes extinciones. ¿Qué es lo que observamos aquí? El punto de todo esto es tomar el tiempo para caracterizar y comprender este sistema animal, este sistema animal de vida que existe en el planeta, para entender mucho mejor cuál es la distinción del poder y la naturaleza singular de la humanidad. Este desarrollo antientrópico de los sistemas animales en la biosfera existe, pero ha sido caracterizado por una secuencia de sistemas fijos. Cada sistema fijo es trascendido y reemplazado por un sistema de orden superior, y cualquier especie individual en este proceso es fijo y no cambia. En este contexto, lleguemos al punto, ¿y qué hay de la humanidad? ¿Cómo la humanidad encaja en esto? Y Bernansky ayudó a desarrollar esta idea de la vida como principio en la Tierra, pero la humanidad no tiene una característica fija. La humanidad es el único ser en este planeta, y no tenemos un conocimiento total, pero hasta lo que sabemos, la humanidad es el único ser que puede cambiar el planeta, y podemos tomar la característica de la especie, las características ecológicas de la humanidad antes del Renacimiento Dorado del siglo XV, asociado con Cusa y sus seguidores, y comparamos eso con las características de especie ecológicas de la humanidad, digamos, en torno a la Revolución Industrial. Son totalmente diferentes. Desde el punto de vista de una definición del tipo de animal, literalmente debemos decir que la humanidad se volvió una especie diferente. Obviamente no evolucionamos biológicamente de la misma manera que los animales. No desarrollamos dos brazos extra. Pero en este ejemplo, por ejemplo, no es una anomalía. Ese tipo de cambio es lo que caracteriza a la humanidad. Estos son transiciones de que hay que entender desde la perspectiva de Bernansky. ¿Qué nos dice esto? Obviamente no podemos medir a la humanidad de esta manera. Realmente, si queremos entender en la manera del concepto de cómo se define el concepto de especie, la humanidad no es una especie, según esta definición. La humanidad es definida singularmente por la habilidad de cambiar sus características de especie. Hablando en el lenguaje del que trabajó Bernansky, el señor LaRouche, con su concepto del aumento de la densidad potencial relativa de población, es un estudio más desarrollado de esta misma singularidad de la humanidad, de trascender las características de la humanidad, pero el punto es de que estos avances y transformaciones de la humanidad y los individuos que actúan para crear este cambio son la verdadera expresión de la humanidad, la verdadera expresión de este fenómeno singular que solo encontramos asociado con capacidades singulares de la mente humana. Así que regresemos a esta perspectiva de Bernansky. Veamos la transición de la especie, esta capacidad de lo que parece ser una especie biológicamente y transforma su efecto en el planeta en la manera que requería un cambio evolucionario importante para tener el mismo efecto. Es una anomalía. No funciona en los sistemas inferiores de una manera similar en que Bernansky definió rigurosamente ciertos procesos que obligaron la necesidad de desarrollar un concepto del principio de la vida distinto de no vida. Aquí tenemos un fenómeno, una característica de cambio en el medio de la biosfera que no se puede atribuir a lo que conocemos de la vida animal.
Y esto nos obliga a reconocer la existencia de un nuevo principio para explicar esto, lo que podemos definir como los poderes creativos a voluntad singulares a la mente humana, como la humanidad singularmente ha demostrado la capacidad de crear el futuro, en lugar de ser el sujeto del futuro. Los animales son sometidos, son el tema del futuro, como en las extinciones participan cuando un proceso avanza, una especie es eliminada. La humanidad tiene el potencial, si decidimos actuar como los humanos, de crear continuamente el proceso de ser del futuro, de ser el proceso de crear el futuro. O de otra manera, podemos decir que la humanidad tiene el potencial, hasta lo que podemos entender la naturaleza de la humanidad, de ser una especie potencialmente inmortal. No es una concepción fantástica de que un individuo vive para siempre, pero la capacidad de crear continuamente y de extenderse continuamente debido a nuestra propia voluntad y crear los estados de organización superiores en el planeta, en el sistema solar y en el universo para facilitar el crecimiento de la humanidad y en lugar de ser simplemente expuestos al cambio que sucede alrededor nuestro. Así que esto es lo que nos hace humanos, este tipo de acción. Y no es, ¿y a dónde vamos de aquí? Nos hace humanos. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como humanidad, como humanidad? La humanidad tiene la habilidad de crear, de cumplir su potencial. Tenemos una obligación de continuar creciendo, de continuar creando, de continuar extendiéndonos. Es nuestra obligación en este momento convertirnos no solamente aquellos que cuidan el planeta o la fuerza que gobierna el planeta, pero de continuar al sistema solar. Lo cual subsume a nuestro planeta. Y para regresar al énfasis del señor LaRouche en el principio supremo de Kepler, de que, como Kepler nos mostró, el destino de la humanidad no es simplemente ser una criatura biológica, un animal biológico en el planeta, pero como Kepler implícitamente nos mostró, la humanidad está destinado, si lo decide, ser una fuerza organizadora del sistema solar. La humanidad no se define por su existencia biológica, por el animal en el que existe la humanidad, pero debido a la mente humana. Y, por supuesto, esto requiere que la humanidad sea una fuerza creativa continua. Y la humanidad tiene la obligación de desarrollar y utilizar lo que es el poder creativo más importante, la fuerza que conocemos en el sistema solar, que es nuestro poder creativo. La vida no puede hacer esto solo. Hay un límite finito de la existencia de la vida animal en este planeta. Hay un límite a la existencia del sistema solar. Es un hecho. El Sol tiene un tiempo de vida finita. Lo único que conocemos que tiene el potencial de continuar este proceso creativo es la humanidad, de que el proceso del sistema solar sea, pero solo la humanidad tiene el potencial de continuar este proceso creativo, es la humanidad. Y es nuestra obligación. Nuestra obligación es crear lo que siempre es nuevo y nada menos que eso. Pienso que creo que de esa manera es por lo cual el señor LaRouche dice que China está liderando a la humanidad. Son los que están desarrollando las tecnologías, están creando los sistemas que se necesitan para la exploración espacial, hacen todo eso, pero más importantemente muestran un compromiso de la humanidad como una fuerza creativa y están actuando en base a ese principio y por eso en eso se dirigen y eso es lo que debemos tomar. Ese es el principio de Kepler.
es de llevar a la humanidad en esta dirección, y la humanidad debe pensar a sí misma en estos términos. Sí, vamos a actuar según nuestra naturaleza, tenemos nuestro destino y tenemos la obligación de ser la fuerza organizadora del sistema solar en su totalidad y más allá. Y yo pienso que el desafío es que la sociedad debe entender que esos son los términos que verdaderamente importan, que la vida del individuo debe verse en estos términos, que la contribución de este proceso de crear estados fundamentales de la sociedad humana, que es algo real para la humanidad. Y si no estamos haciendo esto, si nuestra contribución a la sociedad es simplemente estar en el status quo, realmente tenemos una existencia del tipo animal. Y lo que nos hace la humanidad como singular es la capacidad de crear el tipo de cambios. Si dejamos de hacer eso, estamos destinados al tipo de amenazas del derrumbe que ahora vemos. Y yo pienso que esto en parte define el desafío que el señor LaRouche pone en la mesa de discusión para la humanidad hoy en día. Muchas gracias, Ben. Quiero concluir nuestra transmisión hoy. Quiero darles las gracias a Ben por estar con nosotros y a Jeff Steinberg, y muchas gracias por conectarse. Y manténganse sintonizado a nuestra videoconferencia y vean la videoconferencia que vamos a tener en Nueva York este sábado, mañana. Gracias por mirar nuestra transmisión y manténgase sintonizado a larouchepac.com.